El gusto de tenerlo al licenciado Pablo Duje, que es jefe del equipo técnico de los juzgados de ejecución penal del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Obviamente es psicólogo, especialista en psicología clínica, especialista en psicología jurídica, y esperemos que sea de gran utilidad para todos. Saben que la concurrencia está muy linda, así que licenciado, los dejo. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Capacitación, al doctor Kanji por la invitación. Realmente es un gusto, es la primera vez que estoy aquí en Catamarca y realmente es un gusto y un placer para mí. Ya me han estado noticiando de algunas características del Poder Judicial aquí de esta provincia, algunas características de los equipos técnicos. Entonces, bueno, la idea es poder que juntos reflexionemos sobre este tema que es tan complejo, ¿cierto? Y sobre que desde ya les digo que no hay claridad absoluta, ¿no? Simplemente lo que vamos a trabajar acá va a ser transmitirles un poco algo de la teoría, que la gran mayoría de ustedes estoy seguro que la saben ya, y sobre todo la práctica con los aciertos y con los desaciertos propios de esta problemática que es tan compleja. Pero bueno, lo primero, yo siempre intento hacer, hago siempre lo mismo básicamente, como para saber a quién tengo al frente. Sé que hay psicólogos y que hay trabajadores sociales a lo mejor también, y supongo que también algún abogado, Entonces más o menos díganme cuántos psicólogos hay para tener idea, o estudiantes de psicología, ¿no? Trabajadores sociales y abogados o estudiantes de abogacía. Bien. ¿Y el resto tiene alguna profesión o es? Desempleados. Bien. Perfecto. Pero estamos todos, digamos, somos todos técnicos de esta área, digamos, ¿cierto? Siempre planteo lo mismo. Miren, la psicología y el derecho, en algún momento escuché esto y lo repito porque realmente es algo que me gustó. La psicología y el derecho son dos mundos condenados a encontrarse, ¿cierto? Condenados, ¿por qué? Porque realmente por ahí nos cuesta unir estas dos disciplinas. Nos cuesta unir, nos cuesta tener un pensamiento unidireccional muchas veces, pero a la vez, cada vez estamos paradójicamente más unidos, ¿no? La prueba de eso es que, hablaba con el doctor Kanji, y una cosa que también es un fenómeno que está sucediendo también en Córdoba, ¿no? Cada vez es mayor la cantidad de psicólogos que el Poder Judicial está incorporando. Cada vez es mayor la cantidad de trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, ¿no? Es decir, cada vez es mayor la cantidad de técnicos que venimos de alguna manera a asesorar como auxiliares de la justicia a los jueces, a los fiscales, para que de alguna manera estos tomen sus decisiones también, ¿no? En este sentido, específicamente, va a ir orientado esta charla de hoy, ¿cierto? Con un tema que es sumamente complejo, que es el de los delitos sexuales, delitos contra la integridad sexual. Me comentaban los doctores recién algo que para mí tampoco es sorpresa, ¿no? El crecimiento de las denuncias de este tipo de delitos. Esto es un fenómeno que no únicamente se da acá, ¿cierto? Es un fenómeno que también lo vemos en Córdoba y que uno anda dando vueltas por ahí, también se ve en otras provincias y no solamente en Argentina, sino que a nivel mundial también, ¿cierto? El por qué este crecimiento, no hay una única respuesta seguramente, ¿no? Ni hay un único factor. Como todo fenómeno humano, seguramente habrá una interrelación de causas, ¿no? Podrá ser que está más visible el tema, que hay mayores medios de comunicación con respecto a esto que hace un par de años atrás,
podrá ser también que efectivamente existan más hechos que antes, o la unión de ambas cosas, ¿no? Pero realmente es un crecimiento alarmante y sobre todo la alarma es cada vez mayor, que en esto no lo hablé específicamente, pero creo que ustedes me corregirán, el crecimiento de delitos sexuales contra niños, ¿cierto? Contra niños, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, así haciendo un análisis grosero y macro, prácticamente un 80% de los delitos sexuales que uno ve o en la investigación o ya en la ejecución de la pena pertenecen a delitos sexuales donde los agredidos han sido víctimas menores, ¿no? Entonces, ese también es otro fenómeno muy importante. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir profundizando sobre todos estos temas, pero la idea es que la dinámica sea flexible en cuanto a las preguntas, ¿no? Ustedes puedan interrumpir cuando quieran, porque para que no sea algo tan protocolar. ¿Estamos? Entonces, ustedes me interrumpen y vamos charlándolo y vamos trabajando mutuamente. Cuando hablamos del perfil del victimario, indudablemente empezamos a compenetrarnos y a tratar de trabajar un poco sobre qué pasa en la psicología de una persona que transgrede el cuerpo del otro. Empezamos a trabajar específicamente con esta dinámica psicológica que lleva a que un sujeto, de alguna manera, pase esta línea. Y en esto hay muchas hipótesis, hay muchas investigaciones realizadas, pero la mejor forma de tratar de entender qué pasa con esta persona, en última instancia, es escucharlo. Es escucharlo y de alguna manera reflexionar junto a él. ¿Y qué es lo que ocurre en este sentido? Uno viene, yo hace bastante tiempo que soy psicólogo forense, ¿cierto? Entonces, pero claro, he sido psicólogo forense en la instrucción, digamos, He ido colaborando junto con los pedidos con las solicitudes de la Fiscalía a los fines de hacer las evaluaciones periciales, cuando se iba instruyendo la causa. Claro, en la instrucción de la causa, cuando uno tiene que trabajar con la persona que en ese momento es un imputado, el 99% de las veces el sujeto niega rotundamente el hecho. ¿Qué pasa? Desde hace 4 o 5 años, al ser trasladado, se crea un equipo nuevo, que es el equipo de ejecución penal, y me trasladan para hacerme cargo de ese equipo. Claro, ya comenzamos a advertir un fenómeno muy particular, que es el hecho de que cuando uno comienza a atender a estas personas, una vez condenados y una vez que ya no tienen más posibilidades de casación, es decir, cuando ya hay una condena firme, digamos, ¿no? Empezamos primero yo y después los colegas que colaboran también en el equipo, ¿no? A advertir este fenómeno, que es que la persona, si el psicólogo también lo permite, creando un cierto espacio de intimidad y de contención, hay algunas de estas personas, en un porcentaje bastante importante, ya comienzan a aceptar el hecho. Y eso, para los que estamos en este tema de tratar de averiguar qué es esto, es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque si el sujeto ya nos permite adentrarnos progresivamente a su mundo interno,
no teniendo ningún beneficio él, ¿no? Está claro esto, no teniendo ningún beneficio. ¿Estamos? Simplemente el hecho de poder contarle a otro cómo se inicia este proceso de actuación sexual desviada. Entonces, al poder compenetrarnos en este proceso, podemos llegar a trabajar un poco más con datos firmes, cosas que en la instrucción eran datos inferenciales que podíamos sacar de la entrevista clínica como psicológica y de las inferencias que uno hacía de los test que uno le toma, los test proyectivos o test psicométricos, ¿cierto? En este sentido, eso ha sido muy rico en estos años, poder escuchar y poder trabajar con estas personas a los fines de poder, de alguna manera, ir conociendo un poco más, con la seguridad que lo que me están diciendo, con la seguridad de que lo que me están diciendo, o con la seguridad que ya los indicadores de los test que uno le va tomando son realmente absolutamente válidos, porque de hecho son indicadores de una persona que está aceptando el hecho. Entonces, es ahí cuando comenzamos a trabajar un poco lo que se denomina las características básicas, las características básicas del agresor sexual. Ahora bien, digo las características básicas no usando específicamente el término perfil, que es el primer término que yo quiero que de alguna manera lo hemos puesto, pero justamente lo he puesto para discutirlo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no podríamos hablar, no se puede hablar de un perfil psicológico del abusador sexual. Es decir, cuando hablamos de un perfil, queremos decir que hay un sujeto, un estereotipo de persona que transgrede desde el punto de vista sexual. Bueno, las investigaciones, lo que estamos estudiando y lo que estamos trabajando, y aparte lo que estamos también leyendo de otras investigaciones a nivel nacional e internacional, todas coinciden en esto, y esto es muy cierto. No se puede hablar de un perfil. Por ahí algunas investigaciones yanqui, a los estadounidenses les gusta mucho hablar de perfiles y cuestiones, ¿cierto? Pero en realidad, a ciencia cierta, hay una gran variedad de conductas, ¿sí?, que son de alguna manera frecuentes, pero que todavía no tienen la solidez como para plantearse como un perfil. De todas maneras, vamos a trabajar un poquito sobre los conceptos de estas características. Entonces, al hablar de perfil psicológico de quien abusa, estamos tratando de ver cuáles son aquellos factores criminógenos que de algún modo están influyendo en que una persona pase al acto de manera acrítica en cuanto a su sexualidad. Sin entrar en disquisiciones sociológicas ni de antropología cultural, ¿por qué planteo esto? Porque cuando uno comienza a trabajar este tema, ¿cierto?, comienzan muchas veces, hay personas que comienzan, o teóricos que comienzan a decir, bueno, que desde el punto de vista de la antropología cultural, por ejemplo, en la Grecia antigua, ¿cierto?, las chicas eran también, bueno, o era normal tener relaciones con niños, ¿cierto? Bueno, eso era en la Grecia antigua, digamos, ¿no? En el presente, y aquí ahora, digamos, sin entrar en esas disquisiciones, hoy por hoy es un delito, es una norma que se transgrede desde el punto de vista cultural, por lo tanto, hay que investigar qué pasa en el aquí y ahora. ¿Estamos? Históricamente se han presentado dos posturas con respecto a esto, ¿no? Dos posturas que yo diría, una estática y otra dinámica, por decirlo de alguna manera. Una que habla más bien de las características tipológicas o estructurales de la personalidad del abusador sexual, y otra postura que habla más bien de cómo se va desarrollando
en la dinámica esta actuación futura. Empezamos por estas características que decíamos un poco más estáticas. La primera define dos tipos de dinámica y estructura psicológica. En primer lugar, el abusador típico, el perverso. En general es el típico pedófilo cuyo origen de esto es producto de fijaciones infantiles, ¿no? Estas fijaciones infantiles indudablemente son traumas debidos a muchas veces a abusos sufridos por ellos mismos, ¿no? Principalmente la característica típica de este del abusador típico o perverso es que es el abusador extrafamiliar. Aquí encontramos a estas personas que de alguna manera trascienden un poco, al menos, la norma de lo que uno conoce. Ustedes ya van al menos en la experiencia que tenemos nosotros, es que la gran mayoría de los abusos sexuales infantiles son cometidos por personas del ámbito familiar, ¿cierto? ¿Esto acá se repite? Sí. Bien, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de el abusador típico, digamos, es el extrafamiliar, es decir, aquella persona que no abusa justamente en el ámbito íntimo, sino que busca otros ámbitos para abusar, ¿no? Es el que generalmente está involucrado en el comercio sexual, en la prostitución infantil, en redes de pornografía, ¿no? Y al ser dirigida su orientación sexual predominantemente hacia niños, su vida, es decir, su trabajo, sus actividades recreativas, están orientadas de alguna manera a eso. Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que hemos visto y que coincide con las investigaciones, ¿no? A nivel internacional? Que este tipo de actuaciones del abusador típico, toda profesión, todo su trabajo, de alguna manera va siendo orientado hacia este fin. ¿Se entiende? Es así como encontramos, por ejemplo, maestros, religiosos, de diferentes cultos, ¿no? Yo les he puesto ahí profesor de guitarra de barrio humilde, porque son casos que yo me acuerdo, ¿cierto? Transportista escolar, pastor evangélico, a cargo de grupos de niños. Es decir, toda su vida, de alguna manera, ha sido orientado para estar cerca de la posibilidad de estar en contacto con niños. Su motivación es eminentemente sexual y su relación con los niños es para satisfacer sus deseos sexuales. Esto ya van a entender por qué lo planteo esto acá, ¿cierto? Es decir, la motivación de estar en estos ámbitos son para satisfacer o para comercializar la satisfacción de otras personalidades como con características similares, ¿cierto? Es decir, toda la vida de este sujeto, como les decía, su profesión y su trabajo, de alguna manera se va orientando para poder estar en estos lugares donde está en contacto con víctimas propiciatorias, ¿está? Desde el punto de vista más intrapsíquico, ¿qué es lo que uno encuentra cuando trabaja con estas personas, ¿no? La identificación con el niño, una clara identificación con el niño, ¿cierto? Y parecería que ellos mismos quisieran continuar siendo niños de alguna manera, ¿no? Hay mecanismos sumamente inmaduros. Si bien en todo abusador sexual uno puede llegar a encontrar, desde el punto de vista de la psicodinámica de estos sujetos, puede llegar a encontrar y encuentra mecanismos muy infantiles, ¿estamos? Específicamente en este tipo de
hechos, cuando uno puede tener la posibilidad de hablar y de estudiar ya, plenamente a estos sujetos, encuentra justamente esta connotación sumamente infantil, ¿no? Se identifica con el niño y parecería que ellos mismos quisieran continuar siendo niños, ¿no? Por ejemplo, les pongo ahí el caso, ¿cierto?, de un profesor de educación física, ¿no?, en donde su abuso sexual, ¿cierto?, específicamente estaba relacionado con jugueteos con los niños, ¿cierto?, ¿no?, en donde de alguna manera introducía y jugaba le introducía en los manos de los niñitos, ¿cierto?, lápices de colores, ¿no?, por ejemplo. Y mientras todos, bueno, jugaban y dibujaban, y eso era el ritual de alguna manera, ¿no? Era un volver él a una época pretérita, si se quiere, ¿no? Se relaciona con ellos como iguales, digamos. Uno empieza a advertir que, a diferencia de la otra modalidad que vamos a ver ahora, aquí el abusador se relaciona con el niño de una manera muy particular, como si él mismo fuese un niño, y comparte los juegos de alguna manera, ¿no? Esto va a ser importante también, porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué importa? Si los dos, este como el otro que vamos a ver ahora, también son ¿cómo? Bueno, ambos son, podríamos decir, bueno, pero si este, como el que vamos a ver ahora, el abusador regresivo, de alguna manera son delitos, nadie va a dudar de eso desde el punto de vista legal. Estamos trabajando desde el punto de vista psicológico, ¿se entiende? La diferencia va a estribar en la posibilidad de trabajar terapéuticamente con estos sujetos después. Algo que duda la colega acá. No fue duda. Me parece que remite a la posibilidad laboral de poder hacerlo. Desde nuestra intervención eso no lo podemos hacer porque estamos en la parte pericial, pero capaz ustedes lo que está haciendo tenga esta experiencia. Ya vamos a trabajar un poquito, porque eso va a ser una discusión y algo muy interesante que yo quiero que trabajemos después. ¿Estamos? Porque desde el punto de vista pericial todos vamos a hacer diagnósticos. ¿Estamos? Yo también hago diagnósticos, ¿no? Pero porque en realidad todo lo que vos estás en el Poder Judicial, sí, claro, todo lo que es la parte del Poder Judicial, ¿cierto? Hacemos pericias que son diagnósticos periciales, ¿estamos? Ahora, la posibilidad de trabajo terapéutico lo tiene que hacer desde el punto de vista público, digamos, el Poder Ejecutivo, digamos, ¿estamos? Entonces eso está claro, eso ya lo vamos a ver, pero desde el punto de vista de la ejecución de la pena, nosotros como psicólogos, de alguna manera forenses, en la ejecución de la pena, donde el sujeto ya está condenado, tenemos que tratar de ver, o de posibilitar, o de trabajar estrategias para que el psicólogo que lo va a atender pueda llegar a hacer algo, si es que se puede. ¿Se entiende? Esa va a ser un poco la diferencia. Por eso, justamente, nos esforzamos tanto por trabajar esto, de conocer bien la dinámica intrapsíquica del sujeto para ver o qué mecanismos predominan, más allá de que son, en general, mecanismos infantiles, para ver qué estrategias a seguir después, posteriormente, ¿no? Dentro de esta línea, también vemos dentro de esta línea que yo les planteaba, esto de la cuestión estructural, si se quiere, esta visión un poco más estática, podemos advertir el abusador regresivo, que entendemos por esto que aquel sujeto que pasa al acto con acciones parafílicas o acciones indudablemente perversas, pero que a diferencia del otro, no organiza su vida en torno a esto. No organiza su vida en torno a esto, sino que, más bien, su paso al acto está determinado en circunstancias puntuales. Por ejemplo, es
el abusador regresivo aquel que más común podemos ver nosotros, que es más hacia nuestra práctica, que es justamente el abusador intrafamiliar, que en general, ¿qué es lo que uno advierte muchas veces? Y las investigaciones de alguna manera también van en esa línea, ¿cierto? Que no se trata de una fijación en fases infantiles, sino que son regresiones en momentos puntuales. Y ahí advertimos que, así como decíamos que el abusador pedófilo, o el abusador típico el de recién, tenía una orientación claramente infantil, y muchas veces la elección del objeto sexual, ya sea varoncitos o nenas, ¿cierto?, estaba relacionada con su propia orientación, ya sea homosexual o heterosexual, pero en general hemos advertido también mayor preponderancia de la homosexualidad. Aquí, en general, lo cual no quiere decir que no haya casos, ya lo vamos a ver al final también, vamos a ver que estas separaciones que uno hace desde el punto de vista pedagógico y a la forma de organizar de alguna manera este caos que implica el abuso sexual, ¿cierto? No quiere decir que no haya puntos de unión, ¿estamos? O que no haya mixturas. Pero bueno, en general su orientación tiene que ser heterosexual y dirigida a adultos, pero en circunstancias puntuales, sobre todo circunstancias de estrés, ya sea laboral, familiar, financiero, etc., regresan a estados evolutivos previos y se involucran sexualmente con niños, en especial los niños que tienen una cercana vinculación. Es acá, por ejemplo, cuando vemos al típico caso del papá que la mamá se divorcia de la mamá o la mamá lo abandonó y comienza de alguna manera con el abuso de alguna de las hijas. O el tío que por falta de trabajo se fue a vivir a la casa del hermano mayor que está casado y tiene sus hijos y que comienza a abusar ahí. ¿Entiende? El abusador regresivo es el abusador, como les decía, que generalmente es lo que vemos en la investigación. En la investigación y en la investigación forense, básicamente, ¿no? El abuso sexual aparece como la expresión sexual de necesidades no sexuales, que es otra de las diferencias que también podríamos advertir con el anterior, ¿no? El abusador se relaciona con su víctima vulnerable para satisfacer necesidades tales como aceptación, control y poder, sobre todo. Decíamos que el abusador típico, su orientación y acercamiento con la víctima era claramente sexual, Es decir, organizaba toda su vida con este fin. Aquí se advierte que muchas veces la necesidad puntual es aceptación, control y sobre todo poder. Es decir, yo puedo controlar esta situación que en otros ámbitos de la vida se me va, que en otros ámbitos no puedo, bueno, al menos aquí puedo de alguna manera controlar y de esta manera también paso al acto desde el punto de vista sexual. El abuso aquí, en este lugar, en primer lugar, adopta una forma sexual. Si bien adopta una forma sexual, en primer lugar es un abuso de poder. Es un abuso de poder que secundariamente adopta una forma sexual. Aquí, fíjense que se da un fenómeno muy particular. En este tipo de abuso sexual, a diferencia del anterior que decíamos que el sujeto comienza él mismo, baja a un nivel pretérito y comienza a hacer de algún modo a compenetrarse y a trabajar con el niño como si fuese el mismo un niño, aquí se tiende, por lo contrario, a adultificar. Y acá vemos, por ejemplo, racionalizaciones tan extrañas como esta, por ejemplo, cuando uno plantea, pero ¿qué pasó?
¿Por qué? ¿Cómo fue esto? A ver, coménteme. Y bueno, lo que pasa es que ella estaba ahí y pasaba en bombachas adelante mío, por lo tanto, y bueno, y cuando uno va a la causa o sabe del hecho, ¿cierto? La que pasaba en bombacha tenía 5 años, ¿se entiende? O tenía 7 años. Entonces, ahí uno advierte cómo, de alguna manera, la mente, la mentalidad y la dinámica psicológica de este sujeto está puesta en adultificar a este objeto sexual que a claras luces es un objeto sexual infantil. Y fíjense, esto es algo interesantísimo, ¿no? Y hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Prácticamente el 100% de los sujetos que nosotros entrevistamos en ejecución penal, de los cuales aceptan, porque no todos aceptan el hecho, ¿no? No todos siguen hasta el día que culmine su condena, muchas veces sin aceptar el hecho, ¿estamos? Pero de aquellos sujetos que aceptan el hecho, que han cometido, que han pasado al acto, aún diciéndoles, porque yo les decimos así, la estrategia es esta, miren, les decimos, miren, yo no he leído todavía su expediente, se lo decimos, se lo aclaramos, no he leído todavía su expediente, coménteme usted qué pasó, coménteme usted, libremente, qué es lo que sucedió. El 100% de las personas que hasta el día de hoy aceptan el hecho y nos pueden comentar aceptando lo que han hecho, ¿cierto? Modifica la edad de las víctimas en masa. Modifica la edad de las víctimas. Es decir, cuando uno va, aún sabiendo que uno va a leer el expediente y que en el expediente saben, nos va a decir el expediente la edad que tenían las víctimas, porque donde está en la transcripción de los hechos, ¿cierto? Entonces, si la víctima nos plantea que tenía 10 años, en el expediente surge que tenía 14 o 15, perdón, al revés. Si ellos nos dicen que tenía 14 o 15, la víctima en el expediente tenía 10. Si nos dicen que tenía 10 o 9, tenía 6 o 5. ¿Se entiende? Es muy interesante este fenómeno. Como esta necesidad de ponerle una edad mayor, como si eso fuera menos reprochable, digamos, el acto. ¿Se entiende? Esto es muy, muy interesante en cuanto a las características puntuales de esta segunda descripción que podríamos hacer desde el punto de vista pedagógico. Es importante destacar dos aspectos. Como todo hecho humano, que un poco lo que decíamos recién, ¿cierto? Hay casos claramente diferenciados, hay casos que uno dice, bueno, esto es típico de esto, pero también existen casos mixtos, que son la mayoría, son la mayoría. Lo que pasa es que en este, como les decía, en este caos que implica el abuso sexual y tratar de compenetrarnos y de aclarar un poquito cada vez más qué pasa por este fenómeno, uno intenta como sacar, hacer esclarecimientos, digamos, como para poder empezar a investigar cada vez un poquito más. Pero bueno, existen los casos mixtos. Obviamente a los fines legales no hay diferencia en cuanto a que ambos cometen delitos, ¿cierto? La importancia estriba en un tratamiento y pronóstico de reincidencia, teniendo, que después es un tema que también quiero hablar, el tema de los pronósticos de reincidencia en este tema. Pero que indudablemente el sentido común nos va a ir diciendo y nos va a ir planteando y nos va a ir organizando también un poquito y viendo un poco para ver un poco la estrategia futura, que aquel sujeto que comete hechos puntuales y separados de distancias temporales bastante largas en el tiempo, extensas en el tiempo, aquel sujeto que puede también tener relaciones
heterosexuales u homosexuales, pero con un objeto adulto, con una persona adulta, aquel sujeto que no limita todo su accionar y toda su vinculación sexual con un niño, sino que tiene otras posibilidades de contacto afectivo sexual con un adulto, va a tener mejor pronóstico en líneas generales que el otro, el cual orienta toda su vida con respecto a esto. ¿Estamos? Bien. Características en general que uno puede llegar a encontrar en el análisis de estos sujetos y que seguramente van a ser coincidentes con los que ustedes pueden encontrar acá. Incitación sexual precoz, baja autoestima. La baja autoestima aparece prácticamente yo les diría en un 90% de los casos investigados, los indicadores de baja autoestima, los indicadores de disforia en cuanto a los componentes depresivos, aparece muy marcado en todo agresor sexual, lo cual está asociado también la inseguridad. Ustedes recuerden que tanto el primer caso que veíamos como el segundo, son personas que, si de alguna manera orientan esta acción con un objeto sexual inadecuado, donde difícilmente les puede decir que no, es porque seguramente hay un déficit en su autoestima y en su seguridad que muchas veces les impide o les dificulta el contacto sexual con un par, digamos, ¿no? Por eso buscan este tipo también de potenciales víctimas, ¿no? El abuso de sustancias, sobre todo el alcoholismo, en nuestra realidad es inmenso también, como no solamente un condicionante como iniciador y como desinhibidor, sino que se da también con muchísima frecuencia en las relaciones patológicas desde el punto de vista familiar, ¿no? El escaso control de la ansiedad también. Es decir, acá volvemos a tomar en cuenta al decir que en general utilizan mecanismos muy infantiles en donde el control de la angustia y el control de la ansiedad es muy lábil, por lo tanto pasan al acto también como una forma de canalizar rápidamente este displacer interno, ¿cierto? Estos aparecen como los signos más frecuentes en este tipo de personalidades. Bien. Con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta puntual, alguna cuestión puntual que quieran o algún comentario puntual que podamos hacer? Bueno, pasamos al otro. Decíamos que lo que vimos recién es una forma de tratar de investigar qué pasa por esta cuestión, ¿cierto? Una forma por estas mentes, ¿no? Una forma que planteábamos que era un aspecto, una forma más bien estática, que hablaba de un componente estructural. Otra modalidad de acercarnos a este fenómeno es el cómo se inicia la conducta sexual desviada, y lo podemos ver como en una película, digamos, o en una proyección en diapositivas, es decir, cómo se va dando la dinámica. Es lo mismo pero de otra manera, es otro acercamiento al fenómeno, o sea, si se quiere, ¿no? Es decir, cómo se va dando este fenómeno de alguna manera desde el punto de vista descriptivo, como si fuesen diapositivas.
en pasos. En virtud de lo descrito, diferentes autores, en especial en Estados Unidos y España, los cuales en muchos detalles son coincidentes con otros hallazgos en los exámenes realizados a sujetos condenados, hacen referencia a cierta dinámica o fases en la conducta sexual desviada. ¿Cómo se inicia? La primera fase es el inicio de la conducta justamente sexual desviada, ¿no? Preguntando y trabajando con personas que han sido condenadas, como les decía recién, con estas características de que aceptaban su hecho, ¿no? La pregunta era esta, era decir, a ver, porque el motivo de investigación era esto: ¿cómo es que se pasa el acto? ¿Cómo es el primer paso al acto? El segundo ya está. El segundo ya es, bueno, ya se hizo, ¿no? Pero llama la atención, y ahí está, es lo interesante para trabajar desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo es este primer paso al acto? ¿Cómo llega a transgredir esta línea que hasta ese momento no se había cruzado? ¿Cómo es ese momento previo? ¿Cómo son las circunstancias previas, ¿no? Y aquí también llama poderosamente la atención algunas respuestas recurrentes de las personas, que es, por ejemplo, el hecho de que muchos previamente a pasar al acto habían visto pornografía antes, habían tenido experiencias imaginarias, virtuales, si se quiere, con respecto a esto. Obviamente, siempre uno plantea lo mismo. No es el hecho de ver pornografía el que hace a que la persona delinca y pase al acto. ¿Se entiende eso? Está claro, ¿no? El hecho es que en una personalidad ya con ciertas características de fragilidad yoica o cierto déficit a nivel de el control de los impulsos, la sobreexcitación que implica el contacto con la pornografía, y eso, si eso se une a una situación estresante, en donde los mecanismos de por sí ya precarios se ven sobrepasados por la excitación o el displacer que implica la excitación, eso puede llegar a ser un factor determinante ante el primer paso al acto. ¿Estamos? Esto es lo que surge. Esto es la racionalización que uno les dice ahora. No lo piensan así las personas, ¿no? Obviamente, ¿no? Las personas dicen, bueno, a ver, ¿qué me pasó? ¿Cómo fue? A ver, y comenzamos a rememorar, a ver, ¿y cómo pasó? ¿Y qué pasó que en su momento usted pasó al acto abusando de su sobrino de 3 años? Un caso que tengo ahora en la mente, ¿cierto? Bueno, dice hermano que había estado, como yo les decía recién, había perdido trabajo, había ido a vivir a la casa del hermano para buscar otro trabajo, y abusa de su sobrinito de 3 años, ¿no? Había visto pornografía antes, ¿no? Lo estoy poniendo como hipótesis, no quiero decir como algo dado, pero sí una hipótesis a seguir investigando, a seguir trabajando. Otro caso, papá que abusa, papá abogado, una persona con un cierto prestigio en la ciudad, en su pueblo, ¿cierto? Bueno, que abusa de su hija. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es el inicio de esto? Había visto pornografía, ¿cierto? Previamente a esta situación también, y se asociaba, al igual que el otro, estas situaciones de tensión, de estrés ambiental o laboral. Es decir, papá que comete también cuando se va su mujer,
queda a cargo, no quedaba a cargo, en una de las visitas que hace su hija, ya de 10 años, ¿cierto? También, ¿cómo fue esto? Vuelve el tema de la pornografía y en este caso el estrés estaba relacionado con el abandono, lo que sentía como abandono de su mujer. Es decir, ha sido recurrente esto también, como el factor predisponente o como la gota que desbordó el vaso y que llevó a este paso al acto, al menos como una hipótesis a trabajar, ¿no? Entonces, y esto es coincidente, esto que les planteo, con lo que los autores también plantean, ¿cierto? Como el inicio de la conducta sexual desviada, el estado afectivo intenso con fantasías masturbatorias desviadas, ansiedad, depresión, frustración, abuso de sustancias, acceso previo a pornografía, etc. Acumulación de tensión, excitación y disminución de los frenos inhibitorios, es decir, en este caso puntual, lo que yo les estoy planteando, que las características del acceso a pornografía, indudablemente suma tensión y excitación y ante ya mecanismos de inhibición en un yo, podríamos decir, bastante precario o lábil, puede llegar a dar inicio a esta conducta sexual desviada. La segunda fase es ubicarse en situación que le permita acceder a las potenciales víctimas. Esto seguramente lo van a ver muchas veces ustedes en la investigación pericial, ¿cierto? Es decir, el sujeto se coloca consciente o inconscientemente, ¿no?, en situaciones que lo ubican en un alto riesgo para el abuso, ¿no? Y acá es el papá que se queda solo cuando la mamá va a trabajar, o el padrastro que se queda solo con las chicas, ¿cierto? El padre que vuelve a media mañana para hacer algo específicamente en la casa, sabiendo que la madre a ese horario no está. Es decir, esta es la segunda fase que los autores plantean, es decir, cómo la persona de alguna manera se va ubicando en situaciones que lo exponen a un alto riesgo de cometer hechos delictivos de esta naturaleza. En un alto riesgo que también, obviamente, el riesgo mayor lo pasan las víctimas, ¿no? La tercera fase podríamos plantearla de esta manera, ¿no? La selección de la posible víctima. Si bien tiene que ver la selección de la posible víctima con preferencias particulares, ya sea la edad, el sexo, ¿cierto? En general, en lo que nosotros estamos viendo, básicamente, se da también muchas veces por la situación de mayor vulnerabilidad. Esa víctima es la que en mayor espacio de tiempo está sola, es la víctima que es la más callada del grupo familiar, es la más permisiva de alguna manera, o con la cual de alguna manera se genera cierta predilección, pero al menos lo que estamos viendo es porque hay un factor de mayor vulnerabilidad. La cuarta fase es la preparación o la coerción. Es donde se dan las maniobras manipulatorias que se utilizarán para convencer a la víctima, ¿cierto? Coerción física o psicológica, ¿no? Es decir, ya a esta altura es como que ya la persona ya comienza con su trabajo de alguna manera. En general, lo que uno advierte es que el abuso no se da, el abuso intrafamiliar no se da de un día para otro, es lo que venimos diciendo, ¿cierto? Ustedes van a, cuando tienen la posibilidad de hablar con estas personas, se va planteando claramente esto, ¿no? Que fue todo una acción progresiva, ¿cierto? Hay todo un proceso, ¿cierto? Un proceso en donde esto que estamos viendo, como yo les decía, como flashes o como diapositivas, es un factor dinámico,
¿Se entiende? Un proceso, y como todo proceso hay un ida y un vuelta. Hay un ida y un vuelta, como todo proceso. Entonces, en esta cuarta fase, de alguna manera se dan estas maniobras manipulatorias, como por ejemplo el caso de el papá que le hace regalos puntuales a uno de los hijos. O la mejor parte de la comida es para el hijo ese. O al que alaba más. O al que de alguna manera agarra de la mano cuando todos van a la plaza y juega a la pelota o la acaricia de otra manera. ¿Se entiende? Hay un proceso que ya se va claramente configurando como un proceso manipulatorio. ¿Estamos? Cuando esto no ocurre, o cuando ocurre, o lo que ocurre posterior al hecho, también puede ser en base a las manipulaciones o en base a la coerción, ya sea física o psicológica, ¿no? La quinta fase, que es la agresión sexual propiamente dicha, ¿cierto? En general se va modificando con el tiempo, ¿no? También esto es típico, ¿no? La gran mayoría de las veces en el abuso intrafamiliar, así como no comienza de una vez de manera taxativa, también se va dando en progreso. ¿Qué es lo que se va dando en progreso? El modo en donde el cuerpo del otro va siendo ultrajado. Es decir, en general, cuando uno advierte esto en los discursos de estas personas, estos sujetos condenados por este tipo de delitos, uno va advirtiendo que hay una progresiva pérdida del espacio del otro y de él, en donde el cuerpo del otro, indudablemente, a medida que va pasando el tiempo, a medida que la fase 4 se va haciendo cada vez más concreta, cada vez más firme, el espacio